basado en la sinergia de estos dos protándens. Así que por favor, demos la bienvenida a nuestro querido Dr. Dixon en el chat y vamos a aprender. Hola a todos, soy Brian Dixon, vicepresidente de Desarrollo e Investigación en LifeVantage, y quiero hablarles del concepto de la nutrigenómica y específicamente el NRF1 y 2 y sus vías. Estamos en medio de lo que yo llamo una revolución de la nutrigenómica. Esto solo empezó hace 15 años. Esto realmente fue un vistazo para ver el genoma humano y los científicos encontraron que podemos apalancar un número de nutrientes para desatar mecanismos dentro del cuerpo. Así que hablemos de la nutrigenómica y cómo podemos apalancar los nutrientes para desatar estos mecanismos. Vamos a hablar de la nutrigenómica y luego vamos a hablar de las señales celulares y cómo esas señales celulares finalmente desatan y activan a estos mecanismos de salud que están atrapados dentro del ADN y los genes. Bueno, para empezar con esta conversación, empiezo haciéndoles la pregunta: ¿requerimos de un cerebro para ser inteligentes? Bueno, para ayudarles a pensar en eso, hablemos de qué es la definición de inteligencia. Me parece que la primera parte de esta definición, la habilidad de aprender o entender cosas, es como pienso que la mayoría de nosotros pensamos que la inteligencia, por ejemplo, ese niño que es muy listo, inteligente en la escuela, o el amigo que absorbe todo lo que lee. Pero lo interesante de esta definición es la segunda parte, y esta es la habilidad de adaptar y responder ante cosas difíciles o nuevas. Así que se requiere de un cerebro para ser inteligente, y mantengan esta definición de inteligencia en mente. Pensemos en organismos que están en este hermoso planeta, en la bacteria. La bacteria son los organismos más exitosos en la faz de la Tierra. Si lo pueden creer, si yo pusiera toda la bacteria del mundo en una parte de la balanza y los humanos del otro lado de la balanza, la bacteria le ganaría mucho más al peso de todos los humanos en la Tierra. Son muy exitosos, pero no tienen un cerebro. Pensemos en las plantas. Si pongo una semilla en la tierra, ¿cómo esas hojitas saben cómo crecer? Y esa raíz, ¿cómo saben cómo crecer hacia abajo? Lo hacen, pero no tienen un cerebro. Los insectos se consideran el organismo más biodiverso en la faz de la Tierra. Hay más de 4 millones de especies identificadas, con muchas más por descubrir todavía, y tienen un cerebro muy primitivo. Así que, ¿cómo estos organismos primitivos tan exitosamente en la Tierra cuando no tienen esto que tenemos encima de los hombros? Ahora, pasemos más arriba de la cadena. Los peces, de nuevo, muy primitivos, pero ¿cómo saben cómo nadar en ese grupo de pececitos? O los perros, ¿cómo saben, no sé, atrapar el palo o la pelota? Porque la mayoría de los mamíferos, después de nacer, unos minutos después de nacer, pueden pararse y levantar. Un caballo es más inteligente que nosotros. A nosotros nos requiere más de un año para aprender a caminar. Así que, ¿de dónde viene esta inteligencia? Tal vez para darles un ejemplo en nosotros mismos, piensen cuando se hacen una cortadita en el dedo. ¿Cómo es que esa herida sabe cómo sanarse? Uno está ahí sentado pensando, sana, sana, sana. O el dedo simplemente está sanando por sí solo. ¿Cómo toda esta inteligencia sucede fuera de nuestro cerebro masivo? Piensen aquí todas las células, la sangre en los vasos sanguíneos, todos los señalamientos del sistema nervioso, la digestión, la respiración, esa última comida que comieron. Si tienen la suerte de hacer ejercicio el día de hoy, piensan en sus huesos, sus músculos para regenerarse y hacerse más fuertes, o estas cosas solo suceden. Así que de nuevo les pregunto, ¿necesitamos realmente un cerebro para ser inteligentes? Y yo les diría que hay mucho de inteligencia que se lleva a cabo dentro de nuestro cuerpo que está sucediendo fuera de nuestro cerebro. Así que hay algo de inteligencia que está viviendo inherentemente fuera de cada una de las células de nuestro cuerpo. Pero ¿qué es esa inteligencia? ¿Cómo se le llama? Bueno, yo le llamaría
instinto. Estas cosas simplemente saben cómo suceder. Ahora, la razón por la que estas cosas suceden es porque dentro de nuestras células tenemos este red complicado de comunicaciones que está sucediendo. Puede ser conexiones directas como los nervios o también conexiones indirectas, y a esto se refiere como el señalamiento celular. Miren la imagen que está ahí en la pantalla. Miren a todas estas comunicaciones que están sucediendo en esta cuadra, en esta ciudad. Hay señalamientos, hay letreros, gente hablando unos con otros y luego cables en todas direcciones. Es comunicación. Pero esto, exactamente lo mismo, está sucediendo dentro de cada célula en nuestro cuerpo. Ahora, para simplificar lo que es este señalamiento celular, no es nada más que una serie de pasos. Empieza, digamos, con la A le dice a la B a la C a la D, y luego algo sucede dentro de la célula. Esto abre este señalamiento dentro de la célula. Si lo miramos de manera científica, es muy complejo. De hecho, esto es un diagrama de solo una de cientos, si no es que miles de diferentes redes de comunicación que hay dentro de la célula. Pero para ponerlo de manera un poco más simple, ¿qué está sucediendo? Lo que sucede es que hay una señal que llega a la E le dice a la B le dice a la C le dice a la D, y luego miren, algo sucede dentro de la célula. Es fascinante. Ahora, si retrocedemos a la letra A, ¿cómo es que todo esto empieza? Bueno, empieza con lo que llamamos receptores, y los receptores son como estas moléculas que están dentro de la célula. Cuando la molécula de señalamiento correcto, esos triangulitos o círculos, se unen al receptor, esto los activa y esa cadena de eventos empieza a suceder. Finalmente, algo llega al núcleo y activa el interruptor de nuestros genes que activan estos mecanismos. Hablemos un poquito más de ejemplos del mundo real. Para mí, esta publicación fue la publicación final que realmente dio el fundamento para la nutrigenómica. Así que muchos de ustedes, estoy seguro, han escuchado que comer chocolate negro es bueno para la salud cardiovascular. Los científicos querían entender por qué exactamente sucede esto. Así que, bueno, miraron al chocolate negro, empezaron a ver todas las moléculas del chocolate, empezaron a estudiarlo en un laboratorio, pero uno de los compuestos fue calificado como el más interesante en relación con la salud cardiovascular. Se llama epicática. Lo interesante de la epicática es que no se encuentra en una concentración muy grande en el chocolate. Aún más que eso, cuando lo comemos, se absorbe muy mal, se absorbe de manera muy inefectiva en el cuerpo, y después de eso se metaboliza rápidamente y es desechada del cuerpo. Así que, ¿cómo es que un componente que no está presente en grandes cantidades en el chocolate no se absorbe bien y se metaboliza y se saca muy rápido del cuerpo? ¿Cómo puede tener tantos beneficios tan grandes de salud? Así que, bueno, con una serie de estudios de seguimiento, lo que descubrieron es que este compuesto no puede llegar directamente a la célula por sí mismo, sino que de hecho se estaba uniendo a un receptor y después activando estas vías de señalamiento celular que encienden la proteína, que tiene gran beneficio de salud cardiovascular. Así que lo poderoso de estas vías es que puede haber amplificación que puede suceder. Así que algo muy pequeño que entra puede tener consecuencias masivas para la salud. Así que esa es la nutrigenómica explicada de manera simple. Es la nutrición trabajando a través de señalamiento celular para activar los genes. Pero ¿cómo podemos aplicar estos principios a la salud humana? Bueno, hablemos de un ejemplo o dos del que hablamos mucho en la Advantage, y es el NFR1 y el 2.
Hablemos del NRF2 y si no están familiarizados con lo que es esto, es una de las proteínas que está en las vías de señalamiento celular cuyo trabajo es activar o activar el interruptor de los genes para la producción de antioxidantes y también desintoxicación. Normalmente el NRF2 está con la célula cuando el estímulo correcto llega. Esa proteína NRF2 se despega a través de algunos señalamientos de la célula, llega al núcleo, se une al ADN y enciende como 200 o 300 de estos genes que promueven la salud. Ahora les voy a pedir que se pongan ahora el sombrero de científicos. Si quisiéramos estudiar esto en un laboratorio, ¿cómo sería? Bueno, iríamos a la biblioteca de nutrientes y escogeríamos un número de nutrientes que pensamos que pueden ser candidatos para activar el NRF2. Así que podemos pensarlo como moléculas y si activan el NRF2, ese interruptor que queremos activar, pudiéramos tal vez recibir un número de beneficios de salud. Es lo que hicimos. Fuimos al laboratorio, pusimos a prueba todos los componentes y encontramos qué es lo que va a activar el NRF2 y a través de esos estudios pudimos encontrar un número de nutrientes, específicamente cuando se usan en la combinación correcta, y encontramos que tenían un efecto tremendo en activar el interruptor en estos genes antioxidantes y desintoxicantes. Así que con este ejemplo pudimos ver que pudimos incrementar la expresión de uno de los genes al 40% y otro de estos genes por más del 50%. Así que ahora hablemos del NRF1. NRF1 trabaja muy similar al NRF2. Normalmente se ancla en algún lugar en la célula, el estímulo correcto llega, el señalamiento celular, comunicación, el NRF2 se eleva en el núcleo, se une al ADN y enciende los interruptores en los genes que tienen que ver con el metabolismo o producción de genes, de nuevo. Si fueran un científico en un laboratorio, ¿cómo se haría esto? Iríamos a la biblioteca de nutrientes otra vez, buscaríamos estas moléculas de señalamiento que activan el NRF1, el interruptor que queremos activar, y si queremos hacerlo, podemos recibir un número significativo de beneficios saludables. Así que lo que encontramos es que cuando regresamos al laboratorio, verán que recibimos casi un 70% de incremento en estos dos genes del NRF1 después de poner la combinación y los elementos correctos. Entonces, esta es evidencia científica que se puede usar las moléculas correctas o nutrientes correctos para hablar con la célula y finalmente activar el interruptor en estos genes. Pero donde se convierte esto en algo muy, muy divertido es cuando vemos la combinación de estos dos, del NRF2 y el NRF1 en combinación. En la literatura científica está muy bien documentado que el NRF1 y estas vías del NRF1 y 2 se comunican uno con otro. Nos gusta pensar en que todo es muy lineal, pero si recuerdan, esos cables de comunicación en todas direcciones, de hecho, se están comunicando unos con otros. Y eso también es algo crítico a la salud celular y su función. Así que si miramos a todas estas moléculas de señalamiento que queremos activar el NRF1 y 2 en combinación, así que en estas vías del NRF1 y 2, si podemos mirarlo, podemos crear aún más beneficios saludables. Así que cuando regresamos al laboratorio y consideramos solamente los ingredientes del NRF2 por sí solos, sí, encienden este gene al 123%, pero cuando utilizamos la combinación de estos ingredientes juntos, miren lo que encontramos. Encontramos un incremento aún más alto en los genes añadiendo el NRF1 y sus ingredientes ahí también. Así que vimos casi un 180% de incremento en este gen o un avanzamiento del 46% de inducción
sinergética para promover estos genes. Así que ahora vamos a cambiar todo esto al revés. Veamos al NRF1. Primero miramos al NRF1 por sí solo y vimos como un 50% de incremento en ese gen, pero cuando utilizamos el NRF1 y NRF2 juntos, miren lo que encontramos. Encontramos un 124% de incremento en la expresión del gene, en este gen del NRF1, cuando el NRF1 y el 2 se utilizaron juntos. Otra manera de mirarlo es que hubo un casi 160% de incremento adicional al usar la combinación de ambos. Así que un efecto sinergético apalancando los dos juntos para aumentar más estos mecanismos de promover la salud. Bueno, y ahí lo tienen, un poquito de nutrigenómica, nutrición, trabajando a través de señalamiento celular para activar los genes que les ayudarán a activar el interruptor en su salud. Y que ojalá que se unan a nosotros para activar el interruptor, sentirse mejor y hacer más.